Welcome to Francis Collins School. Llevando de diferentes lugares y supongo que ustedes les he dejado, si no me equivoco, una tarea de Atila, ¿verdad? Fíjate, no tengo a la mano esta hojita, pero sí les dejé trabajo y han enviado algunos. Les dije que les dije que hicieran una biografía. ¿Ustedes saben hacer una biografía? A mí me parece que no, y no, bueno, tal vez tengamos que trabajar otra biografía, pues biografía es algo extenso. Desde uno es que nació y murió, ¿ya? Son las cosas más resaltantes de la persona que puede conocerse. Ya no me acuerdo cuál es el trabajo que se les dejó de la siguiente clase, y acá no sé si está el trabajo ahora último. Si no estuviera, le vamos a agregar, acá ya lo tengo, ¿ya? Pasando el tema, esto ya tienen, supongo, en el cuaderno, en esta área, el valor del mes, confesión del mes, que es algo diferente, la frase también, ¿ya? Y también iniciamos, que es la cuarta unidad, ¿ya? Segundo bimestre, cuarta unidad. Vamos a eso colocar en nuestra página. Me gustaría que lo envíen ahora, ya el mes anterior no han enviado. Quiero verlo, a ver cómo lo han hecho, o al menos de ahora, ¿de acuerdo? Pues, recuerden que pueden ser con números romanos grandes o en letras, en palabras, no lo sé, como deseen ustedes, para diferenciar hasta qué punto van las unidades. Entonces, si en algún momento yo les pido, ustedes me piden, profesora, no me acuerdo en qué parte estaba ese tema. Entonces, yo te puedo decir, está en la tercera unidad. Entonces, si lo tienes dividido, entonces solo tendrás que ser, pues solo son 2 semanas, literalmente. Entonces, buscamos y lo encuentras, y ahí te das tu repaso, ¿ya? Eso te ayuda a ser ordenado para tus estudios. Entonces, me van a enviar, reitero para que me envíen, para ver si se están colocando las unidades. Y ahora sí, la confesión del mes, del valor del mes también, y la frase, ¿ya? Muy bien. Arte medieval. El arte. Entendemos por arte. Podríamos iniciar podemos hablar sobre sus costumbres, que podría ser, por ejemplo, las pinturas, los jeroglíficos, sus tejidos. O sea, podría ser de esa manera, ¿verdad? Eso es lo que entendemos. Vamos a hablar en eso, más o menos en el intermedio, lo que pasó en la edad media alta, en la edad media baja, ¿ya? Pues son los más son los que más tuvieron un resalte de poder haber dejado su arquitectura, sus estructuras, su cultura, todo en general, ¿ya? Acá, por ejemplo, en primer lugar, sus características en ellos eran muy religiosos. ¿Religiosos en qué? Hablaban de religiosos de diferentes formas, ¿qué es lo que buscaban? Por ejemplo, a llevar religiones a que todos sean, digamos, de una sola religión. Lugares o pueblos que conquistaban, al par iba la conquista con la religión. Entonces, usar una religión, por eso era lo más básico, para convertirlos, por ejemplo, a los paganos, dice, que se conviertan, pues, parte de la religión. Porque no eran, les ayudaba, entre comillas, dicen, la religión les podía hacer ingresar
la forma de gobierno que ellos tenían. ¿Ya? Era como un tipo de estímulo que la religión apoyaba y al mismo tiempo trabajaba con los conquistadores. Y, digamos, como manipulación, digamos. Yo te voy a tratar, de religión te va a ofrecer un mejor trato, tal vez vayas a tener derechos, y al mismo tiempo los conquistadores decían, yo, estas son mis normas y mis leyes, y te sometes, ¿no? Entonces, en ese sentido, la religión estaba al par junto con los conquistadores de territorios, de los imperios, de los reyes, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, ¿cuál era su intención? Dice didáctica, era la enseñanza. También era una de ellas de poder, sabemos que desde mucho más antes no había educación. Entonces, ¿qué es lo que ellos ofrecían? Enseñar, ¿ya? Escribir, al menos conocer. Pero también sabemos que no todos eran privilegiados en la educación, era una parte, ¿ya? Una parte de clase media alta, digamos. Entonces, son los que se especifican, digamos, para enseñar, dicen, enseñar de todo, porque todos hablaban de la religión, hablaban sobre la guerra, sobre las costumbres de ellos mismos, ¿ya? También se identificaban con símbolos, dice. Símbolos, a ver, podríamos decir algún tipo de jeroglífico que les identifique de dónde vienen. Puede ser en letras, en números romanos, podríamos considerarlo así. Todo este conjunto, por ejemplo, pasa, a eso se le llama todo un conjunto, a eso se le llama la cultura medieval, podríamos englobarlo. Primera parte, que es una parte de del arte, ¿ya? La expresión es con base de símbolos. También en esta parte, los que integraron, hemos trabajado más o menos, creo, de los romanos, ¿verdad? Los romanos, los cristianos, los bárbaros que no eran fácilmente, no eran conquistados, ¿ya? Eran ellos libres, más bien ellos saqueaban a diferentes pueblos. Y también bizantino, el rey bizantino. Todo ese conjunto conlleva el arte medieval o la cultura medieval, ¿ya? Están más o menos en esos gobiernos, esos reinados. Vamos a pasar a la siguiente. Por ejemplo, en sus características en el románico, dice, y gótico. Gótico, que están con las flechitas negras. Vamos a iniciar con lo románico. ¿Cómo se les identificaba a ellos? Su territorio, sus viviendas, o más conocidos eran rurales, ¿ya? No era una estructura muy diseñada. También el espíritu religioso. Sus religiones eran más que buscaran de poder cristianizar a todos los pueblos, que ellos iban, convenientes. Si había un territorio con algún tipo de productos o riquezas que podían adquirir o tomarlo ellos, no ni siquiera comprarlo, tomarlo nada más, pues de una u otra manera también influía ahí la religión, ¿ya? Y aquí también las construcciones de los monasterios, centros culturales, de que ahí impartían a la misma cultura que ellos llevaban. No, acá sin voz, creo, ni al inicio, ¿ya?
Y también hicieron sus edificaciones como monasterios, iglesias y catedrales. ¿Ya? En estos monasterios, ¿qué hacían? O las catedrales, aparte de la iglesia, las edificaciones, en muchas de ellas al inicio hacían pues sus fiestas, sus reuniones, eh, cuando la clase media o la clase alta del imperio o del reinado hacían como el objetivo pues del disfrute lo que ellos recobraban en cada conquista, o los productos que ellos traían, el comercio, recuerden que estaba dentro de ellos. Entonces, eso era un punto de un atributo que ellos podrían mostrar ante todos lo que ellos podían hacer. ¿Ya? Y en el caso de gótico, también más conocido como un urbano, un lugar ya con más gente, más viviendas, pero aún considerados como rural. No tenía una estructura muy amplia, ¿ya? Que también posteriormente ellos hicieron también su catedral, su catedral de Lonjas, que es más conocido, y palacios, ¿ya? Palacios hacían para sus reuniones, igual que la otra parte, ¿ya? En este punto también construyeron universidades, ¿ya? Que en el románico también hicieron su universidad, pero lo más resaltante que por la forma, la estructura y el diseño que tenía, ¿ya? Las universidades. En ahí también estudiaban los privilegiados, los hijos de los reyes o simplemente los que apoyaban sus hijos de los ministros. Entonces, ellos eran los principales que podían ingresar a la universidad y solo los varones, ¿ya? Solo hombres. Con el objetivo de que ellos pudieran dar a conocer a posteriores. ¿Y qué es lo que en ahí se les enseñaba? La conquista, los planos de territorios, de por dónde y cómo ir, ¿ya? No era de que cómo vas a estudiar el 2x2, no. Estudiaban los planos de territorios, de qué parte de productos o podían adquirir algún tipo de mercancías. Y de qué manera, tipos de armas. Y, por ejemplo, en el caso de religiosos, a eso hemos hablado, creo, la burguesía y religiosos eran muy, digamos, que eran castigados de una u otra manera si no participaban o no pertenecían a ese tipo de religión. Por eso dice, expresa el poder de burguesía. Y al conjunto el poderío que ellos tenían los burgueses de conquista y por lo que eran los comerciantes iban a exportar productos y los burgueses eran los que recobraban los impuestos. Entonces eran, digamos, malos o al momento de buscar recobrar impuestos. Si no tenías, pues de una u otra manera te tomaba al hombre como esclavo y se lo llevaban al reinado y pagaban con trabajos, lo que habían ocupado, lo que habían consumido. Así se les consideraba. Y ahí también podemos ver la literatura, como hace un momento que estamos indicando de lo que es lo que se les enseñaba, ¿ya? Una de ellas en el lapso, en el pasar de los al inicio, posteriormente, ¿qué es lo que ya enseñan en las universidades? El teatro, ¿ya? También está la narrativa, que es la narrar, poder expresar, ¿ya? Y la poesía, la que conocemos la poesía en global que ustedes, la popular y la culta. Nosotros conocemos la popular, ¿ya? Es la lírica y épica. A eso se basa.
son los que más resaltan en ese tiempo, ¿ya? Son las que más las podemos considerar o resaltar o mencionar. Paso nomás. Importancias de la iglesia. La religión, desde un inicio estamos tocando, ¿verdad? La religión, ¿por qué era tan importante en las culturas? Iba, por ejemplo, hablaba de la economía, entraba con la política y la cultura, ¿ya? Todo en conjunto. Creo que he seguido repitiendo acá desde acá. La economía, ¿a qué se refiere? ¿Qué tiene que ver la iglesia con la economía? Las donaciones que acá que se les daba para que no se les pudiera quitar terrenos familiares o matar, ¿ya? Por eso dice donaciones de dinero a cambio de salvación. Si tú no dabas dinero, como les dije en esta parte, si tú no dabas dinero, ¿tú qué ibas a hacer? Tú tenías que pagarme de otra manera para poder ir al imperio, al reinado, para que tú puedas pagar con tu trabajo sin ningún tipo de pagas, pues no has pagado. Es una obligación de que pagues tus impuestos. De esa manera son los que se sostenía el imperio o la parte burguesía a base de diezmos. En eso es lo que la iglesia funciona. Por eso es que van diferentes conquistas de territorios, van junto con la iglesia. ¿Ya? Es lo que nosotros actualmente también seguimos conociendo, cobro de diezmos, ¿no es cierto? Cobro de lo que ellos decían era impuestos, pero la iglesia católica lo buscaba de una manera más sutil de diezmo, una aportación a su Dios, que es lo que requería. Y los únicos dioses eran del imperio, el rey. Entonces, en esa parte es el que se les cobraba de una manera. Si no cobras, te vas. En la política, el papado refuerza poder frente a nobles y reyes. ¿Se acuerdan? Ahora me confundo con los grados. ¿Ya? En la política sé que esperaban siempre la aprobación del papado, ¿ya? La Iglesia Católica. Porque si la Iglesia Católica tiene el poder de comunicar a sus feligreses, de todos los que le siguen la Iglesia, podrían decir, hagamos tal cosa y los fieles, devotos, qué sé yo, de la Iglesia, ellos hacían caso. Entonces estaba interfiriendo de una u otra manera con la persuasión de que pueda aceptar al poder del imperio, de los burgueses o los reyes que pudiera haber, para poder conllevar siempre había un contraste por ambas partes, sea económico o sea por el dominio de territorios. A eso se refería. A quienes los ayudaba, por ejemplo, o apoyaba, entre comillas, no todo siempre era el apoyo a los reyes. Esta también la Iglesia Católica apoyaba a los pueblos, a los más necesitados. Entonces, en ese sentido, la Iglesia dominaba, podía ser factible, podía favorecer al reinado, a los nobles o al mismo pueblo, de acuerdo a la necesidad que tuvieran. ¿Ya? Por eso es que la Iglesia Católica hasta actualmente tiene un poder muy fuerte. Las opiniones que ellos dan tiene peso. ¿Ya? Mucha gente están a favor de ellos lo que él dice, o el sacerdote, el padre, el papa. En la cultura, tradiciones de libros, dice, la educación. Dentro de la cultura que se refiere en los libros, no es que tradición de un libro tú lees, yo leo, podría ser así, pero ir mejorando, ir educando. ¿Ya? De la iglesia también iba junto con educación de poder conocer sus territorios, otras culturas, no en forma de conquista como los nobles o los reyes o los imperios que querían, sino en forma de conocimiento. ¿Ya?
conocimiento de determinados lugares, para qué sirven, podríamos hablar sobre hasta de idiomas, ¿ya? A eso se refiere. Con eso creo que acabamos. Ahí está. En esta parte, por ejemplo, me van a hacer otra biografía, pero de Carlomagno, ¿ya? Casi tengo a la mano algún modelito de cómo es una biografía, chicos. Creo que no me han entendido cómo es Visita, una biografía. Dime. mi compañera Patito dice que él ama bien el internet y ya iba a entrar, pero cuando intenta entrar dice que el anfitrión todavía no se conecta. Diré, no, que el anfitrión se conecte. ¿Quién me dices? Patito, Pati, Fátima. sí. Pero Fátima, hace rato ya la he visto en línea. No, no, me dice Pati, Pati. ¿Fati? Ajá, Paucar, Apellido. Paucar, ¿Paucar? Ah, ya, Paucar. Pero ¿quién me dijo hace un momento, Paucar, que estaba presente? ella. Ella misma. ¿Y si ha salido? No, se le movió el internet. Dice que está volviendo a entrar, pero no puede, porque dice que el No, anfitrión no le va a dejar entrar, hija. ya. Ya, dejémoslo nomás. Voy a considerarlo acá. Ya. Porque yo le he visto ahí. Ya. Muy bien, vamos a continuar. Les decir, ¿cómo es una biografía? Te voy a leer la biografía de Atila, lo que quiero que me hagan jóvenes, para que tengas un poquito de amplio del personaje, porque si no estamos en blanco. Te leo. Por ejemplo, acá una biografía. ¿Qué es lo que conlleva? Es lo que quiero que vaya también en Carlomagno, ¿ya? Mientras los que están, voy a retroceder para que terminen de copiar, ¿ya? De copiar y no nos quedemos atrás. Para volver a preguntarles, ¿de acuerdo? Copien. Por ejemplo, dice acá, primero, tienes que dar referencia a dónde nació, ¿ya? Nació en las llanuras, dice. Nació en llanuras de Dunaburas en el 3000, no, 395. ¿Ya? Fue el último y más poderoso caudillo de los humos. Sabemos, era el rey de los humos, él, ¿no es cierto? Era el rey de los humos porque era un caudillo, un guerrero muy, muy cruel, ¿ya? Por su crueldad ha conquistado muchos territorios. También dice para dónde iba, ¿ya? ¿Cuál era el objetivo de él? ¿Ya? Dice que también fue el último caudillo de los humos, procedente probablemente de Asia, de dónde viene, acá está de dónde viene, es probable de que venía de Asia. Exactos, un origen exacto no se sabe, ¿ya? También está buscando, no hay un exacto, una precisión, solo que apareció su forma de guerrero, que era muy poderoso y ha empezado a conquistar pueblos y a conseguir hombres. También dice la siguiente, el tercer punto que podemos considerar, Atila gobierna el gran mayor, el imperio europeo en su tiempo, ¿ya? Desde 434 hasta su muerte, ha sido 453, ¿ya? Conocido, en las siguientes, cuarto punto, conocido también en el occidente, con el azote de Dios. Ese tipo de apodos que habla de una persona, esa es su biografía. Es como decirle, un resalte. Él fue muy malo y por ser malo lo pusieron un apodo, un sobrenombre, un apelativo para que sea recordado, ¿ya?
algo así. Ese es ahora el quinto punto serían sus posiciones, ¿ya? Desde dónde hasta dónde dominó, o cuáles son los territorios que conquistó, ¿ya? Por ejemplo, acá dice del Mar Negro hasta Danubio, hasta el Mar Báltico. Sexto punto. Dividió su reinado en dos, dice. El Imperio Oriental Capital y el Imperio Occidental Capital, que vendría a ser la Constantinopla y Roma, ¿ya? Por ejemplo, en la Constantinopla, hoy actualmente Estambul, que conocemos, es un país muy rico y muy, muy bonito, podríamos decir. Y también la séptima, está numerada por séptima, invadió 2 veces a los volcanes, dice Balcanes, creo que es. Y también la octava estuvo a punto de tomar la ciudad de Roma. Por ejemplo, Roma llegó a situarse en Constantinopla, ¿ya? No es que haya dominado, sino que en el mundo, en el querer conquistar territorios, estuvo dentro de esos lugares. La novena también fue por Francia, dice, por Francia, Orleans, hasta Roma. También obligó a retroceder, dice, en la batalla de los campos de Catalumbes. No es 1451. Y la siguiente dice, logra hacer huir al emperador del occidente, Valentino III. También ¿cuánto es? La décima, onceavo, dice el imperio de los humos. Se demostró y se extinguió tras la muerte de Atila. Se extinguirse, y hasta qué momento duró su vida, y en ese lapso de vida, ¿qué es lo que hizo? Es lo que les he mencionado. Los humos fueron un pueblo de nómada, de cazadores, ganaderos, ¿ya? Es lo que se les recuerda. ¿Por qué recordamos este personaje? Porque, como acabo de mencionar, les conquistó diferentes territorios, diferentes hasta imperios, ¿ya? Por la fuerza y el dominio y como líder que era. Y 13, a pesar de todo, dice, a pesar de ser todo destructor, se les recuerda también por su forma de tratar a su gente, ¿ya? Un rey noble, dice, pensando en su gente. Un rey que pensaba en los suyos. Tal vez su forma de conquista era muy malo, muy cruel, pero en su propia gente era muy noble. Pensaba en ellos. Y muere en el valle de Tarsa o Tirsa, 453. Esa es una biografía. Darles resaltes específicos, qué hizo, de qué año a qué año, de qué manera ha hecho su aporte, porque la bibliografía que me mandaron fue literalmente de 4 o 5 reglones que dicen, era malo el conquistador y ¡pum! Y murió, así dice. Yo puedo mejorar ese trabajo, ¿de acuerdo? En esta bibliografía, lo que les estoy dejando de Carlomagno, háganlo así como les estoy indicando, ¿ya? Enumerados, y lo que acabo de leerles es una cara. Te he leído partes precisas nomás, es una cara completa.
a mano escrito, ¿no es cierto? Entonces, tú puedes resaltar y buscar, vas a encontrar un montón de conquistas ellos, vas a conquistar tal sitio. Puede ser que no sea tan importante de todas sus conquistas, pero sí los que hicieron doblegar a los imperios que nosotros conocemos. ¿Ya? ¿Por qué? Son los que más resaltan, como Europa, como, por ejemplo, la división del imperio oriente y occidental. ¿Ya? Entonces, en Carlomagno son muy precisos. De Carlomagno, el trabajo que te estoy dejando en la última. ¿Ya? ¿Ya, jóvenes? Entonces, vamos a preguntar las preguntonas en esta parte. En esta diapositiva también podemos hablar sobre las estructuras, ¿ya? Acá solo mencionan lo que construyeron. Aquí está, acá. Ahí está. Sí, edificaciones. Las edificaciones que construyeron. En estas edificaciones, ustedes tratan de colocarlo con imágenes, ¿ya? Digamos en lo gótico y lo románico, uno de cada uno, para que se haga una diferenciación. No sea tan, ya son una edificación ya habla de palacios y el otro dice de monasterios que pueden ser similares. ¿Ya? En las estructuras antiguamente eran solo la fachada o internamente puede ser algo diferente. ¿Ya? Vamos quedando, aclarando la situación con ello. Vamos a preguntar. Si no, vamos a ir aumentando, si es que me falta algún detallito que se me haya olvidado. Ya. Dijimos que esta cultura medieval hablábamos sobre la edad media baja y alta, ¿verdad? Y que ello conlleva la cultura que podríamos decir la occidental, puede ser Europa, que es de la Edad Media, y los reinados que más conocidos eran de los bárbaros, conquistadores de territorios, los romanos, greco-romanos, el cristianismo, y podríamos decir el bizantino, el rey bizantino. Son los 4 gobiernos o los conquistadores son los que más resaltan y aportaron más o menos para la cultura, para su evolución o por que nosotros vemos a través de sus restos arqueológicos científicos. ¿Ya? Entonces, es lo que hemos hablado, ¿verdad? Si hablamos de Europa, está Asia también. Dentro de Asia, donde está Jerusalén, ¿no es cierto? Jerusalén, Europa, África, entre ellos, ¿ya? Asia, Europa y África, en esos 3. En esos 3 territorios podríamos considerar que el desarrollo cultural se ha desarrollado en gran escala, o lo que nosotros conocemos, como las iglesias en la romana. Y los bárbaros, ¿por qué tocamos lo de los bárbaros? Igual que de los humos, los bárbaros, igual que los humos o ati. Ya. A ellos 2 se les consideraba crueles, ¿ya? Al momento de ingresar a un pueblo, a un lugar para conquistar, su invasión o al ingresar al territorio era muy, muy violenta. Daban
no había así que podía esperar o respetar, mataban por matar, ¿ya? Con el objetivo de conquistar ese territorio, y en el caso de bárbaros era pues saquear sus productos, sus alimentos, que sea lo que tuvieran, tal vez hasta materiales, que podría ser sus descubrimientos del mismo lugar, ¿no? Y de Atila el objetivo era expandir su territorio con el objetivo de unificar, ¿ya? Unificar, que sea solo un gobierno que podría dominar él, era su mentalidad. Que son algo diferentes, que uno solo buscaba la supervivencia y no ser conquistados por los imperios. El otro quería unificar todos los territorios, que solo él podía tener el dominio de ellos, ¿ya? Pero al mismo tiempo eran muy, muy crueles, muy violenta su conquista, ¿ya? ¿Qué más? Que se me olvide. El Imperio Occidental, Europa, la Roma, el Bizantino, el Imperio del Bizantino, que también que era del Constantinopla, cuando invadió Atila, eran territorios muy, muy ricos en el gobierno que el bizantino tenía, su forma de gobierno, la agricultura, en su riqueza del mismo territorio que ellos producían, ¿ya? Entonces, el bizantino también ha expandido su territorio de las conquistas al par junto con Atila. Cuando conquistan, por ejemplo, otros territorios que ahora que conocemos, más conocido como nosotros, el Constantinopla, era pues por la riqueza que hay y territorios de muy buena producción en la agricultura. ¿Ya? Ya. Otra vez me fui. Mi pantalla no me ayuda, mi internet. Vamos un ratito, chicos, un ratito. Voy a preguntar para dos preguntitas nada más, para el cual antes que se nos acabe el tiempo, quiero completar si sus compañeros están presentes. Me falta Valdivia. Valdivia, ¿estás presente? No estás presente, Valdivia. ¿Está presente Vegaso? Vegaso, sí. Muy bien. Ya. Dos preguntitas sencillitas nomás ya, para considerarles que sí me estás tomando atención. ¿Por qué hemos tocado los nombres o los personajes o los grupos o los luchadores, o como quieran decirlo, a los bárbaros y a los hunos? El quien se acuerde, que acabo de terminar de hablar de eso. ¿Por qué se les recuerda? ¿Por qué se les conoce? ¿Cómo se les conoce? Por ser como son. A los humos y a los bárbaros.
¿Por qué se les temía? ¿O por qué se les tenía miedo, ¿no? Temer? Porque ellos declaraban guerras. O sea, hacían que todo ese pueblo muriera en guerras. ¡Ay! Por su crueldad. Ajá, por su maldad que tenían adentro. Y mataban a todos. Ya, ellos se conocían, esa parte se les considera, ellos son los que eran considerados o los que les temían los imperios, eran justamente por su crueldad, ya, porque muchos soldados, muchos pueblos se unieron a ellos, pues el imperio eh, que tenían en su gobierno no era equitativo. Entonces los humos y los bárbaros no querían estar dentro de ellos, querían buscar, al menos los humos, que era Atila, querían buscar su propio territorio, ser unificado, lo que los otros imperios no, buscaban su propia conveniencia. Y los bárbaros eran malos, solo vivían para la supervivencia. ¿Ya? Les dije un punto muy resaltante de Atila. ¿Cuál era? Que podría rescatarse como persona, como humano. A pesar de ser malo, él era así cruel también en su pueblo. Chicos, a pesar de ser malo para conquistar otros territorios, cruel, de la misma manera actuaba con su pueblo, con su gente. No, Porque, ¿qué hacía? porque se ponía a pensar en ellos. Todas sus conquistas y sus riquezas que él tenía eran nobles, les impartía a todos por igual, o buscaban una equidad de trato por ser parte de ellos. Otra pregunta. Los puntos que hemos tocado, ¿cuáles son? En la cultura medieval. ¿Están por acá? ¿Qué es? Primero es el arte. La religión y la literatura. Arte, religión, literatura. ¿Ya? Estaban divididos en dos partes. Románico y gótico. Similares, pero con una diferenciación de avance de su cultura. ¿Ya? De acá les he indicado que me peguen una imagen respectivamente a cada lado. Ambos construyeron, construir su legado, digamos, su historia. Es lo que hacía reconocer o resaltar su poderío con las construcciones arquitectónicas o inmensas construcciones. Digamos, con eso medían, aparte de conocimiento y de fuerza, el poder que podían dominar ellos, de poder construir de un edificio, de monasterios, de iglesias, y de la otra parte igual, avanzaba el conocimiento, que son universidades, en las catedrales, ya van al par, románico y gótico. Dentro de ellos está el arte, está la literatura, ¿ya? Y la religión, sin considerar que también estaba otro tipo de conocimientos, pero son las que más resaltan. Quedó claro, ¿verdad? La siguiente clase pregunto ya. No nos vaya a ganar el tiempo, chicos. No se olviden de como quiero, de biografía de Carlomagno, con su imagen y toda su trayectoria de vida.
los imperios que ha dominado, las conquistas que hizo. ¿De acuerdo? Si nos corta antes, me despido, chicos, que tengan un bonito día. Y antes de las 6, jóvenes. El trabajo es antes de las 6. Si pasado las 6, como siempre tolero hasta las 7, porque a las 6 estamos publicando, indicando quiénes son los responsables. Hasta las 7 espero y pasado las 7 ya no reviso, jóvenes. ¿Ya? Hasta la siguiente clase abro su chat. Tienen que aprender. Cuídense, hijos. Tengan un bonito día. Chao, chicos. Chao.